días, hermanos. Dios les bendice. Vamos a ponernos de pie. Amén. Para comenzar a exaltar el nombre de nuestro Señor a través de cánticos. Y en este día queremos levantar su nombre, seguir levantando su nombre en alto y seguir diciéndole: tú eres grande, Señor. Tú eres digno, Padre. Y toda la tierra, Señor, se llena de tu alabanza. Toda, Señor Dios, toda tu creación te canta y nos rendimos ante ti, Señor. Tú eres, Padre, aquel que reina en majestad, aquel Padre que está, Señor Dios, siempre gobernando toda la tierra. Y que, Señor, nosotros queremos cada día levantar tu nombre en alto, Dios, porque tú eres grande y digno de toda alabanza. Y le invito, hermano, que levante sus manos delante de nuestro Dios y le diga: tú eres el Santo de Israel. Sí, Señor, porque tú eres a quien venimos a exaltar, a quien venimos a adorar. En el nombre de Jesús vamos a decirle en este día cuán grande es nuestro Dios. El resplandor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz.
nombre de nuestro Señor, qué grande es Él. Dile cuán grande eres tú, Señor, cuán grande es todo lo que haces, cuán grandes son tus obras. Aleluya. Bendito es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuántos le dicen? Levante sus manos y dígale cuán grande es Dios. No hay nadie como Él. Aleluya. Aleluya. Venimos a exaltar el nombre del Señor. Amén. Este canto dice que Él es nuestra victoria. Y porque estamos en Él, nosotros podemos tener victorias también en todas las cosas, hermano. Amén. Así que vamos a exaltar a nuestro Señor. Y usted pueda también deleitarse con sus palmas, exaltando a nuestro Rey. Dígale en esta mañana a nuestro Dios: tuya es la victoria, Señor. Señor y dígale victoria.
esperanza es su pueblo. Aleluya, toda la gloria sea para nuestro Señor, toda la alabanza sea su nombre. Le damos gracias a nuestro Señor porque Él siempre está con nosotros. Dígale, tú eres Señor Dios, mi socorro, mi refugio. Tú eres el que siempre, Señor, está habitando en medio de su pueblo. El que siempre, Señor, nos hace ir y reposar en ti. El que nos pastorea, Señor. El que nos lleva a esos pastos verdes para ser alimentados por ti, para poder ser cuidados. Ahora venimos, Señor, siempre a tu presencia, porque necesitamos, Señor, adorarte, necesitamos rendirnos ante ti. Gracias, Señor, porque aún en medio de cada situación difícil, en medio de cada tormenta, tú estás. Nos has hablado y nos has dicho que no perdamos ninguna esperanza, que confiemos en ti, Señor. Dulce refugio en la tormenta.
somos confortados, somos alimentados por tu palabra, con tu amor, Señor. Sí, Señor, solo queremos estar en ti. tranquilidad, hay paz, hay seguridad, hay calma, porque aún, Señor, las tempestades te obedecen.
Dile, Señor, gracias porque estoy seguro, estoy segura que tú siempre guardas nuestra alma. Y por eso te alabamos, Dios. Levanta por un momento tus manos y dile, pues tú has sido mi roca, has sido mi fortaleza, Señor. Porque aún, Padre, cuando nos sentimos débiles, cuando vamos a ti, Padre, podemos sentir la fortaleza que tú nos das. Eterno Dios, eres refugio, mi fortaleza y mi canción. El que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Eterno Dios, eres refugio, mi fortaleza y mi canción. El que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Te alabo, bendito Señor, te Eterno Dios, eres refugio, mi fortaleza y mi canción. El que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Eterno Dios, eres refugio, mi fortaleza y mi canción. El que levanta mi cabeza y me hace fuerte cuando débil soy. Te alabo, bendito alabamos, oh Dios. Gracias porque nos permites estar en tus atrios para poder exaltarte, para poder glorificarte, mi
Gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos alabarte, exaltarte, glorificarte, mi Dios. Gracias porque ha sido revelado en nuestras vidas que no solamente eres nuestro Salvador, sino que eres nuestro Señor, mi Dios. Gracias porque podemos estar en tu presencia, Dios, porque es en tu presencia donde mi alma va a encontrar consuelo, donde va a encontrar refrigerio, donde va a ser sanada, mi Dios. Gracias, Padre eterno, porque nos has enseñado que en el mundo tendríamos aflicción, mas que confiáramos en ti, mi Dios, porque tú venciste al mundo, Padre eterno. Exaltamos y glorificamos tu santo nombre, mi Dios, porque para eso fuimos llamados, mi Dios, para bendecir tu nombre, mi Dios, para exaltarte, Padre eterno, para reconocer tu grandeza, tu poder y tu gloria, Señor, para que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, Padre eterno, se pueda humillar y se pueda doblegar delante de tu presencia, mi Dios. Habla en este día a nuestros corazones, Padre. Nuestra alma te necesita, nuestra alma tiene sed de ti, mi Dios. Padre eterno, sabemos y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, mi Dios. Hemos aprendido de tu palabra, mi Dios, que tú eres nuestro consuelo, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra esperanza, que tú eres el que nos sustentas con la diestra y tu justicia. Padre eterno, ¿qué sería de nosotros si no te tuviéramos a ti, mi Dios? Cuántas situaciones que han afectado a nuestros corazones ya hubiesen acabado con nuestra vida, Padre eterno. Hubiésemos terminado alterados, con depresión, Señor, con soledad y con vacíos. Pero podemos decirte gracias porque veniste a nuestras vidas. Has rescatado nuestra vida, Padre eterno, del hoyo de la inmundicia y de la impiedad, mi Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos sustentas con la diestra y tu justicia. Gracias por venir a darle consuelo y reposo a nuestra alma, Padre eterno. Ministranos en esta mañana, Padre. Si has estado ministrando a través de la alabanza, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, también te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú puedas ministrarnos a través de tu palabra, que tu palabra se haga viva y eficaz, Señor, en nuestro ser, y que esta palabra y por mediación de tu Espíritu Santo podamos caminar en novedad de vida. Te damos gracias por la bendición que nos das de haber despertado en esta mañana, Padre, de poder levantar nuestro clamor a ti y de poder decirte Abba, Padre, Señor. Bendecimos, exaltamos, glorificamos tu santo nombre. Y Señor, tú recibes siempre la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, desde ahora y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, de una ofrenda de palmas al que vive y reina, aquel que nuevamente, le reitero, es su Dios y es su Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, no, mejor pónganse de pie. Antes de compartir la palabra de Dios, vamos a orar por el pastor Daniel, que me dijo que se sentía muy mal. Y ya tiene tiempo que yo le he dicho al pastor, pastor, ya hay algo raro en usted porque usted no era nada enfermizo. Algo está pasando. Y de un tiempo para acá él ha tenido muchos problemas en su estómago, en sus intestinos, y continuamente ha estado en situaciones difíciles, en problemas de sanidad. Entonces vamos a levantarlo en el nombre de Cristo Jesús, para que Dios sea su fortaleza. Y no solamente pues, hoy está el enfermito, también habían intervenido a su esposa en estos días. Entonces hay dos personas en un hogar necesitados de Dios. Y mire qué importante es que podamos hacer lo que dice la palabra de Dios, orar los unos por los otros y poder levantarlo delante de la presencia de Dios, y que Dios sea su fortaleza y que Dios hable a su corazón, que él pueda en un momento dado decirle: Dios, mi alma está débil, mi alma está abatida, me cuesta trabajo
poder superar estas situaciones, esta dificultad que tengo en mi cuerpo. Pero una cosa estoy seguro, Dios, que tú eres mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en la tribulación. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hoy venimos delante de tu presencia, mi Dios, para levantar a tu siervo, al pastor Daniel, juntamente con su esposa, para que tú seas la fortaleza de su vida, Padre eterno. Que nuevamente, por mediación de tu Espíritu Santo, tú le recuerdes lo que tu Hijo amado ya ganó para él y para ella, Padre. Gracias, Dios, porque por la llaga de tu Hijo amado nosotros hemos sido sanados. Padre eterno, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret y por la autoridad que tú nos has dado, mi Dios, de tener el poder y la autoridad en tu nombre y por la presencia de tu Espíritu Santo, enviamos palabra de sanidad sobre este cuerpo, Padre. Enviamos palabra, Señor, de libertad sobre la vida del pastor Daniel y de su esposa, Señor. Manifiéstate, Dios. Que estas situaciones, Padre eterno, traigan un crecimiento espiritual en la vida de él y en la vida de ella, mi Dios. Sabiendo, Padre eterno, que en el mundo tendríamos aflicción, mas que confiemos en ti, porque tú venciste al mundo, mi Señor. Gracias te damos, porque sabemos que las vidas de ellos están escondidas en el hueco de tu mano, mi Señor. Bendecimos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Y siempre, mi Dios, tú vas a recibir la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, mi Dios. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí pueden sentarse, amados hermanos. Estamos viendo el estudio en relación de cómo conocer o cómo seguir al invisible. Y hemos aprendido, no solamente quiero recordarles, que para poder seguir al invisible se necesita creer, obedecer, confiar y conocerle. Y nosotros, hoy en nuestros días, sí podemos conocer al invisible. A través de la palabra de Dios yo puedo saber cómo es el invisible. Dirá, ¿cómo es eso posible, Pastor René? ¿A poco nada más usted puede conocer a Dios? No, todos los que estamos aquí reunidos podemos conocer a Dios. Y la manera de poder conocer a Dios es identificándome con Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Porque la única persona, el único ser humano que ha pisado esta tierra y se ha atrevido a decir estas palabras es aquel que fue enviado por Dios y aquel que salió de Dios. Y el que fue enviado por Dios se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dijo algo bien importante. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Y quien niega al Hijo, niega al Padre. Por eso la importancia de poder conocer a través de la palabra de Dios, porque eso fue lo que nos dejó escrito el Señor Jesucristo. Que debemos de escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que tenemos ¿qué? La vida eterna, y son las que dan testimonio de Él. Las Escrituras nos dicen realmente cómo fue Jesús, cómo vivió, qué hizo, cómo reaccionó. Y lo que tenemos que aprender de Jesucristo no solamente es echar fuera demonios, no solamente es aprender a orar, sino que tenemos que aprender de Jesucristo en su estilo de vida. Debemos de aprender de Jesús cómo fue su carácter, cuál era su esencia, cómo pensaba, cómo reaccionaba. Porque Él nos dice en su palabra, ejemplo te he dado para que en todo sigas mis pisadas. Y lo que debemos de aprender de Jesucristo es que Él siempre confió en su Padre. Él nunca titubeó. Él nunca dudó. Es cierto, como hombre a mí me dice la palabra de Dios que Jesucristo tenía emociones y tenía sentimientos.
Y también nos muestra que para que nos podamos dar cuenta que Él vino en carne y se compadece de nuestras debilidades, Él también pudo expresar algo, porque Él vino en carne. Él vino en carne y Él tenía emociones y tenía sentimientos. Y cuando tenía que llevar a cabo el momento más crucial de su vida, el de ir a la cruz del Calvario, pero el ir a la cruz del Calvario implicaba algo que Jesús nunca perdió, esa esencia en su propia vida. Desde que nació Jesucristo hasta que murió, la presencia del Padre era siempre con Él. Él dijo, el Padre y yo, uno somos. Él nunca se apartó del Padre. El Padre nunca se apartó de Jesús. Por eso Él podía caminar confiado. Por eso Él podía caminar seguro. Por eso Él pudo decir, hay muchas cosas que todavía ya no puedo decirles a ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene que ver conmigo. Y tenemos que aprender que el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Pero te doy una buena noticia. Jesucristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces, yo puedo conocer a Dios a través de la vida de Jesucristo. A veces los cristianos solamente escudriñamos la palabra para poder saber cómo Jesús podía echar fuera demonios, cómo Jesús podía imponer las manos sobre los enfermos y sanar, y aún cómo Jesús, sin estar presente, hablaba la palabra y la gente podía sanarse. ¿Se recuerdan que el centurión le dijo, Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará? Tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú eres el Hijo de Dios, tú eres soberano. Entonces lo que yo tengo que aprender para poder llevar a cabo o realizar las obras que nuestro Señor Jesucristo realizó cuando estuvo aquí en esta tierra es conocer cómo vivió Jesús, cuál era su esencia. ¿Y cuál era la esencia de Jesús? La misma del Padre. Esa era su esencia. Y el Señor nos está diciendo, tú tienes que aprender que en este mundo solo hay un mediador entre Dios Padre y el hombre. Solo hay un mediador. No es ninguna virgen, no es ningún santo, es el Hijo del Dios viviente. Si tú quieres allegarte a Dios, si tú quieres reconciliarte con Dios, es necesario que tú reconozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que tú reconozcas en tu corazón que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que solamente a través de Él tú puedes reconciliarte con el Padre. La reconciliación no solamente consiste en cosas externas. La reconciliación consiste en tener una transformación, la cual por medio del Espíritu Santo y bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo opera en nuestras vidas cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La enseñanza de hoy es que yo puedo conocer al invisible y Jesús es el camino para poder llegar a la presencia del Padre. Primera de Timoteo, capítulo 2. Habíamos visto hace 8 días que Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, no solamente oró por sus discípulos, también Él oró e hizo una petición, que la gloria que tenía antes de la fundación del mundo, Él la volviese a tener ahora que iba a dejar ya este mundo, iba a dejar esta tierra
e iba a la presencia nuevamente del Padre. Y el Padre escuchó su oración. El Padre escuchó su clamor. Y ciertamente, cuando Jesucristo fue levantado de entre los muertos, porque Cristo vive. Cristo vive. Cristo es Dios y Cristo es Señor. Cuando Él fue levantado entre los muertos y ascendió a la presencia del Padre, el Padre le volvió a dar esa gloria y esa honra. Así es que tú tienes que saber, amado hermano, que no estás solo, que tienes un Dios que vive y reina, y que lo que nos hace falta es conocerle. No solamente saber de Él, conocerle. Y para que yo le pueda conocer, yo necesito ir a la palabra de Dios. Una motivación que Jesús le dio a los judíos de aquel tiempo: escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber de mí? ¿Quieres conocerme? ¿Quieres saber de dónde vine? ¿Quieres saber cómo vencí a la muerte? ¿Quieres saber cómo vencí al Dios de este siglo? ¿Quieres saber cómo vencí tantas adversidades? Escudriña las Escrituras, que ella te revele cómo viví, qué hice, y que te muestre el Espíritu Santo que la esencia que yo traía, aunque yo vine en carne, la esencia que yo traía era la esencia de mi Padre, porque nací de Él, vine de Él. Y escucha esto, amado hermano: tú naciste de nuevo, tú recibiste a Cristo, y lo que hace falta es que tú sometas tu ser, espíritu, alma y cuerpo a hacer la voluntad de Dios. No con eso estoy diciendo que no vas a tener adversidades. Yo no estoy diciendo eso. Vas a seguir teniéndolas. ¿Y sabes por qué el Señor permite que tengas adversidades? Para que crezcas, para que te puedas fortalecer en Dios, para que te puedas dar cuenta que no solamente el apóstol Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza, sino que también tú lo puedas decir. ¿Y sabes por qué el apóstol Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza? Porque él, sin que nadie le dijera, tuvo el anhelo y el deseo de conocer a Jesús. Pero para eso, amado hermano, se requiere tiempo, pasión y amor por Jesús. Recuerda que él perseguía a Jesús, y cuando tuvo un encuentro con Jesús, él se humilló, él se rindió, él tuvo que despojarse de esa arrogancia, de esa soberbia, de ese enojo, de esa ira, que dice la palabra de Dios que cuando iba rumbo a Damasco, él iba furioso porque quería destruir a todos aquellos que hablaban y predicaban de Jesús de Nazaret. Pero cuando tuvo un encuentro, él cambió radicalmente. Y te voy a decir por qué, amado hermano. Porque él anhelaba conocer a Jesús. ¿Están aquí? Los cristianos nos hemos acostumbrado a que nos hablen de Jesús. Pero si en verdad tuviéramos anhelo, cuando tú tienes deseos de hacer algo, cuando tienes anhelos de alcanzar alguna cosa, tú no le pides permiso a nadie. Tú lo haces, porque ese es tu anhelo, porque tienes una pasión, porque tienes un deseo. Y no te tienen que estar motivando: ¿y qué pasó? ¿Por qué no haces esto? Si es tu anhelo y es tu deseo, la gente no te va a estar diciendo: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Sí o no? Él tenía un anhelo y lo cumplió. Y recuerden que dijo el apóstol Pablo: el evangelio que yo les predico no me fue revelado por ningún hombre.
No me lo predicó Pedro, ni Felipe, ni Bartolomé, ni Tomás. Ninguno de los discípulos de Jesús me compartió el evangelio. El evangelio que yo tengo revelado, el evangelio que me fue mostrado, fue directamente de parte de Dios, porque yo tuve ese anhelo de buscar de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: el que de cierto me busca, de cierto me encuentra. Y él buscó a Dios y lo encontró. Y mira cómo fue transformada su vida. Y mira cuántas cosas hizo Pablo. Y uno piensa, bueno, es que a lo mejor ya estaba predestinado. Todos los cristianos o todos los seres humanos estamos predestinados todos para conocer a Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero en esa predestinación hay una voluntad, el deseo de conocer de Dios, no de aprender de Él, no saber de Él, sino conocerle. Y el apóstol Pablo tomó esa determinación, porque todos los que le conocieron a Jesús, escuche esto, sus vidas fueron totalmente transformadas. Yo sé que tú anhelas y yo anhelo ser transformado, pero también tengo que aprender que Dios no se va a manifestar en mi vida solamente porque se lo pida o porque le suplique. No. ¿Se recuerdan que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente? ¿Sí o no? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Y el libro de esta ley, ojo, nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita un poquito. ¿Qué tiempo le das a la lectura, a la palabra de Dios? ¿Qué tiempo le das para tener comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios, meditando, platicando, expresándole tus anhelos, manifestándole tu tristeza, tu dolor, tu frustración, tus problemas, tus conflictos? ¿Cuánto tiempo pasas para con Dios? No es suficiente los 2 servicios del domingo. No es suficiente los 4 servicios del domingo. Tiene que ser una comunión constante con Dios. Y esa comunión constante no quiere decir que yo tengo que estar metido en mi lugar secreto orando, entonces ya no voy a hacer absolutamente nada. No, sino que en el Espíritu puedas seguir meditando en la palabra de Dios. Y que cada vez que te venga una adversidad podamos decir: ¿qué haría Jesús en este problema? ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría? El maestro sabía actuar, porque él siempre tenía comunión con Dios. Él pudo decir: te doy gracias, Padre, porque sé que siempre me oyes. ¿Están aquí, amados hermanos? Entonces Dios quiere que tú aprendas, porque van a venir tiempos más difíciles, amados hermanos. Van a venir muchos falsos profetas, muchos hombres que van a hacer prodigios y milagros. Y desafortunadamente el pueblo de Dios se deja llevar por lo externo, por lo impactante, por lo que se ve espectacular. Pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tú tienes que conocer a tu Dios, de saber que vienen problemas más difíciles. ¿Cuántos acontecimientos han sucedido en el año pasado y en este año? Hay gente que le llama el año apocalíptico. ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos temblores? ¿Cuántos maremotos? ¿Cuántas cosas han sucedido
Pandemias que tú te hubieras imaginado que en esta época te ibas a enfrentar a una pandemia. Pero está establecido en la palabra. Dios no lo advirtió. Dios nos dijo lo que iba a venir. ¿Y sabes para qué nos lo dijo? Para que nos fortaleciéramos en Él. Para que no tuviéramos temor o angustia. Para que no tuviésemos una zozobra de decir qué va a pasar, qué va a acontecer, qué va a ser de nosotros. Si tu vida está escondida en el hueco de la mano del Señor, tu vida está asegurada. Él te protege, Él te cuida. Pero como no escudriñamos la palabra, no podemos fortalecer nuestro espíritu. Hemos tomado a Jesús de Nazaret como una religión más. Y Cristo no es una religión. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo vino a predicar el mensaje de salvación. Vino a traer el mensaje de buenas nuevas. El mensaje en el cual le dice a la humanidad: tú te puedes reconciliar con mi Padre a través de mí. Porque yo fui enviado por mi Padre. Para que si tú me reconoces como Señor y Dios, yo quite ese peso tan grande que hay en tu vida, que es la condenación. Para que quite ese peso tan grande en tu vida, que es el pecado. Para que me permitas operar en ti. Para que me des la libertad de poder llevar a cabo una obra perfecta en tu vida. Porque para eso te he llamado. Para que expreses las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te ha llevado a su luz admirable. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. 5 y 6, ¿ya lo tiene? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más. No hay más. Si viene alguien a decirte, porque ha habido gente que dice: es que yo soy el Cristo, es que yo soy el enviado de Dios. Si tú conoces las Escrituras, podrás decir: perdóname, pero el Cristo, el enviado por Dios, ya vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. No puedes engañarme. Porque la Biblia me enseña, la palabra de Dios me enseña que hay un solo mediador entre Dios Padre y el hombre. Y ese mediador es Jesucristo, hombre. El ungido de Dios. Y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Algo impactante que tienes que aprender. ¿Quién vino a rescatarte? ¿Quién dio su vida por ti? No oigo. ¿Quién? Entonces, si alguien te dice: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que te va a provocar que tú puedas ser redimido, decir: perdóname, no blasfemes, porque el Cristo vivo murió en la cruz del Calvario y murió para redimirme, para justificarme, para que a través de la sangre preciosa que Él derramó me limpiara de toda maldad y de todo pecado, para que yo me comprometiera con aquel que fue enviado por Dios. Habemos muchos ministros que trabajamos para Dios, que servimos a Dios, pero al que envió Dios es el que vino a redimirte y a justificarte. Los ministros solamente queremos compartir lo que el Señor dice en su palabra para que tú y yo le podamos conocer, pero no para que pongamos nuestra confianza en un hombre, sino en Dios. ¿Están aquí, amados hermanos?
¿Por qué muchas veces la gente se siente decepcionada y frustrada? Porque puso su confianza en un hombre, no en Dios. Y Dios nos enseña que pongamos nuestra confianza en Él. Y que podamos aprender a través de la palabra lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículos del 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. Aquí sí yo le puedo creer a Jesús. Pero pastor, usted acaba de decir que no hay que creer en un hombre y Él vino siendo hombre y vino en carne, sí. Pero en ese hombre que estoy creyendo es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es Jesucristo, hombre Dios. En Él sí puedo confiar, en Él sí puedo esperar. ¿Y saben por qué? Porque Él no nació de la voluntad de un hombre, de una mujer. ¿Están aquí, amados hermanos? Él nació bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y cualquier ser humano que te comparta la palabra de Dios vino de un hombre y de una mujer. Que es verdad, Dios ya lo redimió, Dios ya lo justificó, Dios ya lo perdonó. Es un instrumento en las manos del Señor, pero yo no puedo poner mi confianza en Él, sino en Dios. Porque Él es un ser humano igual que ustedes, igual que yo. En cambio, Jesucristo, aunque tenía o vino en carne, Él tenía una esencia divina. Tenía la presencia de Dios en Él. Y es por eso que está diciendo aquí algo bien importante. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. ¿Sabes que Jesús te tiene reservado? Voy a exagerar, una residencia. ¿Cuántos de aquí quieren una residencia? ¿Y cuántos de aquí la tienen? Pero con Él la vas a tener. Tienes un hogar nuevo. Él fue a prepararte un lugar. De ti va a depender ir a ese lugar. Él ya lo fue a preparar. Él está esperando y confiando que todos aquellos que le hemos recibido como Señor y Dios, le obedezcamos y vivamos como dice la palabra de Dios, para que de esa manera tanto el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario como el hogar que fue a preparar allá en el cielo no sea en vano a mi vida, sino que valore lo que el Hijo de Dios hizo por mí. Y que yo a partir de hoy diga: Señor, yo anhelo estar en el lugar donde fuiste a prepararlo para mí. Y no es que sea egoísta, ¿A quién le fue a preparar Jesús un hogar? No oigo. ¿Qué tengo que hacer? Obedecerle. No decir: no, pastor, yo ya la tengo asegurado. Hace 30 años que recibí a Cristo. ¿Y tú crees que por un acontecimiento de hace 30 años estás convencido que vas a ir a ese hogar? Cuando realmente, a veces, ¿cuántas veces hemos desobedecido la palabra? No obedecemos a Dios al pie de la letra. No, amado hermano. Ni aún para poder congregarnos.
¿Cuánta gente no se congrega? Porque hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas tienen que llevar a cabo. Es que no me congrego porque fui a ver a fulano, sutano y perengano. Hazlo en el día que no sea del Señor. Hazlo cualquier otro día. Pero el día del Señor es para Él. Por eso dice la palabra: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Y así es una costumbre faltar un servicio el domingo. Pues ya fui entre semana. ¿Y qué? ¿Entre semana comiste? Pues no comas el domingo. Miren cómo me ven luego. No comas el domingo. Qué importante es que yo haga lo que Dios dice. Y dice: y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. ¿Cuántos de aquí saben el camino? ¿Lo conocen? No, por letras sabes que es Jesús, pero ¿conoces el camino? ¿Transitas en él? Porque Jesús dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos transitan en él. Pero angosto el camino que lleva hacia la vida eterna y muy pocos lo encuentran. Y muy pocos transitan en él. Él dijo: ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Por eso Tomás le dijo, pongan atención: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino. Estaba esperando a que reaccionaran y decir: amén, Él es el camino, pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Miren qué palabras de Jesús. Qué hombre enviado de Dios, pastor, apóstol, profeta, evangelista, podrá decir esto que dijo Jesús. ¿Cuántos podemos, no en arrogancia, ni en soberbia, ni por el mucho conocimiento que se tenga de la palabra de Dios, cuántos podemos decir como Pablo: sean imitador de mí, como yo soy de Cristo? Pablo imitaba a Jesús. Pablo aprendió a amar. Pablo aprendió a perdonar. Pablo aprendió a confiar. Pablo aprendió a ser manso y humilde. Pablo aprendió a padecer. Pablo aprendió a tener sufrimientos y padecimientos en su vida. ¿Y saben por qué pudo soportar todo eso? Porque Pablo tenía revelado: no estoy solo, Dios es conmigo. Él es mi refugio, Él es mi consuelo, Él es mi esperanza. Y si Pablo pudo salir de todas esas adversidades, no era por el mucho conocimiento que tenía de la palabra de Dios, porque ustedes se recuerdan que él fue instruido a los pies de Gamaliel, y Gamaliel fue uno de los mejores doctores de la ley. Pero él dijo: yo pude vencer todo esto porque aprendí a someterme, a reconocer el señorío y la grandeza de Dios
en mi vida. Cristo para mí no es un juego. Cristo para mí no es un pasatiempo. Cristo para mí no es una varita mágica. Cristo para mí no es como si me sacara la lotería. Cristo para mí es el Hijo de Dios revelado a mi vida, y por eso le entregué todo mi ser. Pablo tuvo revelado a Jesús. Muy pocos ministros podemos decir: imítenme. No como predico, no como oro, no como echo fuera demonios. Imítenme en mi esencia, en mi naturaleza. Que se vea que realmente soy manso, humilde, compasivo, misericordioso, amoroso, perdonador, justo y apartado de todo mal. Eso es lo que Dios quiere que yo aprenda de Jesús. Y cuando yo conozca a Jesús y me deje guiar por Él, conoceré al Padre. ¿Están aquí? Conoceré al Padre. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. ¿Quién en este mundo podrá decir: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién en este mundo se va a atrever a decir: yo soy el mediador entre Dios Padre y el hombre? Solamente uno se atrevió a decirlo. ¿Por qué? Porque el Señor le dio esa autoridad. Porque Dios era con él. Porque Dios siempre fue con él. Y porque Jesús está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Jesús expresa que Él es el camino al Padre. No hay otro camino, amado hermano. Y el Señor está permitiendo que empecemos a compartir esto porque vienen tiempos difíciles. Van a venir muchos vientos de doctrina y de enseñanza. Y si tú no estás firme, te van a arrastrar. Porque tú estás acostumbrado a lo espectacular, a que se vean prodigios y milagros. Yo también estoy acostumbrado a ver eso. Pero también el Señor me dice: mira su fruto. Mira su fruto. ¿De veras es un árbol que da fruto bueno? Porque dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. ¿Quién predica y quién verdaderamente ha permitido que la presencia de Dios se enseñoree en su vida? El maestro le tuvo que decir a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para que puedas llegar a ese hogar donde yo te preparé, tienes que ir por ese camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino. No puedes tomar otro sendero. No puedes. Si quieres ir a la presencia del Padre, el camino es Jesús. Y ese camino es angosto. Ese camino es estrecho. Es un camino, es una senda en el cual Dios te va a ir perfeccionando para que puedas llegar a la estatura del varón perfecto, tal como lo marca la palabra de Dios. Fíjense que Tomás, uno de los 12, estaba en ese momento como muchos cristianos. ¿Cómo podré llegar a la presencia del Padre? Yo quiero conocer a Dios. Hay mucha gente que quiere conocer a Dios y no está mal. Pero el Señor nos dio un medio por el cual le podemos conocer. Y ese medio es la palabra. Porque la palabra es Jesús de Nazaret. Porque en el principio era el verbo.
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo vino a este mundo para que la gente pudiese conocer al Padre, para que la gente pudiese reconciliarse con el Padre a través de Él. No había nada que pudiese reconciliar al hombre con Dios más que la ley. Pero dice la palabra de Dios que era muy difícil por la ley ser salvo, porque tú deberías de cumplir toda la ley. Y si fallabas en uno de los mandamientos de la ley, eras culpado de toda la ley. ¿Y quién por la ley podría ser salvo? Pero el Padre, viendo la necesidad, envió a su Hijo amado. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Y algunos predicadores dicen gracia es un favor inmerecido. Es cierto. Pero también gracia implica que lo que yo no puedo hacer, por la gracia que mora en mí, por la gracia que está en mí, puedo hacerlo. Si yo no puedo amar verdaderamente, Dios me va a enseñar a amar. Si yo no puedo perdonar, Él me va a enseñar a perdonar. Si yo no puedo apartarme del pecado, Él me va a enseñar a apartarme del pecado. Porque yo no puedo. Pero en Él sí. Pues Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Tomás le dijo, no sabemos el camino. Versículo 5, Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Versículo 6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Jesús el hombre puede conocer al Padre. Hay algo bien importante, amado hermano. Tú debes de saber que cuando tú recibiste y confesaste con tus labios y creíste en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, en ese instante se unió tu vida a la vida de Él. ¿Están aquí? Tal vez no lo sabíamos. A mí nomás me dijo el predicador que confesara el nombre de Jesús, pues yo pasé y lo hice. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Lo ignoro. Y mira que por ignorar muchas cosas, yo así viví un tiempo. A mí nomás me dijo mi papá espiritual, tú recibe a Cristo y asiste a una congregación. Bueno, pues si él conoce de Dios, pues le voy a hacer caso a él. Recibí a Cristo, me congregaba, pero ojo, vivía como yo quería. Porque no me enseñaron, no me instruyeron. Que al haber confesado a Cristo, yo determiné apartarme de mi estilo de vida. Eso a mí no me lo dijeron. Yo recibí a Cristo, no faltaba ningún servicio. Tenía problemas en mi alma, enojo, amargura, resentimiento. Y no había olvidado lo que mi padre me había hecho de niño. No lo había olvidado. Pero al pastor no le interesó eso. Al pastor lo que le interesó era que yo era servicial, dispuesto, con deseos, no faltaba ningún servicio, pero nunca se interesó por mi corazón. Yo hablaba de Jesús, ojo, con resentimiento. Yo hablaba de Jesús, no habiendo perdonado a mi papá. Yo hablaba de Jesús, no habiéndome arrepentido de mi manera de ser. ¿Y ustedes creen que uno va a crecer así? No. Ojo, amado hermano. Siendo así, me vuelvo un religioso. Que aparento
amar a Dios, servir a Dios. Pero mi estilo de vida y mi forma de ser lo niegan. Yo tuve que aprender. Les he comentado que en la iglesia en la que estuve, es cierto, el pastor tenía palabra. Y aprendí mucho de ese pastor. Pero ahí no había discipulados. No había consejerías. No había evangelismo. En pocas palabras, no había nada más que servicios. Pero yo determiné que cada mensaje que me daba el pastor, yo iba a la Biblia y a indagar si era verdad. Hasta un día le dije: oiga, pastor, aquí habla usted mucho de los dones del Espíritu Santo. Fíjense, se creen los dones, pero no se aplican en la iglesia, pastor. ¿Saben cuál fue la respuesta del pastor? Mira, René, los dones fueron para el tiempo de los discípulos. Yo le contesté: perdón, pastor, pero si esta Biblia está obsoleta y la eché al piso, deme una nueva. Porque yo no veo que Jesús sea justo como usted me ha enseñado. Cómo si prepara y capacita a los discípulos, derrama de su Espíritu Santo para hacer prodigios y milagros, y a mí me manda a la guerra sin fusil. Yo no creo eso. Yo solamente le recuerdo algo que usted me enseñó, pastor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Y si Él capacitó e instruyó a los discípulos, lo puede hacer hoy en día con los que hemos creído en Él. Pero ¿qué pasó en aquel tiempo? Yo creía que era suficiente haber confesado el nombre de Jesús. Es más, ni es cierto, fíjense. Yo ya ministraba. Yo pertenecía al cuerpo ministerial. Y saben que yo ministraba la palabra. Le di clase a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y después me dijo el pastor: creo que ya estás listo para predicarle a la congregación. Y empecé a predicar. Pero pasaron 10 años. Y yo un día, el pastor que levantó esta iglesia, el doctor Cari, fue a visitarnos a la iglesia a la cual yo me congregaba o pertenecía. Y dijeron, porque ese día no estuve, me tocó guardia en el Hotel del Prado: hombre, hubieras visto, hermano René, vino un tremendo hombre de Dios. Nos vino a enseñar cosas que no conocíamos y vimos el poder de Dios manifestado en su vida. Y después supe que él estaba dando enseñanzas en el hotel antes de comprar el Auditorio 1. Y yo un día aquí hubo servicio, trabajaba en el Hotel del Prado, dije: voy. Y escuché el mensaje. Sí, fue un mensaje que me impactó. Pero lo que más me impactó fue cuando él dijo: ¿quiénes de los que están aquí que no le han abierto su corazón a Cristo Jesús para recibirle como Señor y Dios? Dije: ah, caramba, ¿cómo que hay que recibirle? Y yo me quedé asombrado. Dije: tengo 11 años predicando el Evangelio y nunca he confesado a Jesús de Nazaret como mi Señor y mi Dios. ¿Cuánta gente podemos estar trabajando para Dios, no sabiendo verdaderamente cómo estamos, o si estamos, nos aguantamos por el qué dirán? Por primera vez en esta iglesia, estaba yo hasta atrás, dije: no, yo no voy a pasar al frente.
¿Por qué creen? No, pues si alguno me conoce va a decir, ¿vieron al hermano René pasar al frente a recibir a Cristo Jesús? Mejor yo desde aquí te recibo, Dios. Estaba hasta atrás. Hasta atrás de la iglesia, no hasta atrás, ¿eh? Sí, porque se me quedaron viendo, estaba hasta atrás. No. Atrás de la iglesia. Y ahí recibí a Cristo y lo confesé. ¿Cuántos años caminé? Viniendo a una iglesia, trabajando para Dios, pero no tener un cambio verdadero. 11 años. O tal vez más. Porque todavía tiene que haber cambios en nuestra vida. Pero esos cambios no es porque te lo imponga el pastor. Es porque Dios dice, te quiero enseñar en mi palabra que yo quiero hacer de ti una nueva criatura. No que digas que eres una nueva criatura, sino hacer de ti una nueva criatura. Y les decía, al momento en que tú recibes a Cristo, tú te haces uno con Dios. ¿Lo sabías? Te haces uno con Dios. Lo recibes como tu Señor y tu Salvador. Por eso les comentaba hace 8 días, nos podemos dar cuenta de la importancia de saber que tenemos un Dios vivo que está gobernando mi cuerpo. Soy templo donde mora el Dios vivo. Y ese templo no lo puedo prestar a hacer cualquier cosa. Él mora en mí. Él está en mí. Al unir nuestras vidas a la de Él, nos unimos con Dios. Debemos de confiar que Jesús lo llevará al Padre y que todos los beneficios de ser hijos de Dios serán nuestros. Todos los beneficios que Dios nos marca en su palabra serán nuestros, porque tú tienes que tener revelado que en el momento en que yo confieso y creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él viene a morar en mí. Miren, en lo natural tampoco hemos aprendido esto. Cuando nos casamos, tanto él como ella confesaron y dijeron, sí, yo lo acepto. ¿Cómo qué? Como mi esposa, como mi esposo. Y estaré con él, en pocas palabras, en las buenas y en las malas. A lo mejor nos casamos, o a lo mejor se casaron sin conocer de Dios. Pero ya conociendo de Dios, dice, ya no son 2, sino ¿qué? 1. Qué complicado es ser uno entre seres humanos. Qué complicado. ¿Por qué? Porque él reclama sus derechos, ella reclama sus derechos. Él no cede, tampoco ella. Y pasamos tiempo casados siendo 2, aunque conocemos de la Biblia. No 1. Para poder ser 1, necesitamos primeramente, ojo, primeramente, saber que soy 1 con Cristo. ¿Están aquí? La esposa y el esposo tienen que saber que es 1 con Cristo. Entonces, si soy 1 con Cristo, yo voy a actuar en base a la naturaleza nueva que Dios ha puesto en mí, a los pensamientos nuevos que Dios ha puesto en mí, y ya no dejarme llevar por ese corazón de piedra, sino por el corazón de carne. Para que en base a eso, él y ella se hagan 1 con Cristo, para que posteriormente puedan hacerse ¿qué? 1 entre ellos. Si a veces con Jesús no lo hemos hecho, imagínate con 2 personas imperfectas, que tenemos errores, ¿sí o no? Y que cada uno tiene su carácter. Ay, Dios bendito. Cada uno tiene su carácter y ninguno cede. Pero tenemos un anhelo.
que Dios se glorifique. ¿Y cuándo se va a glorificar? Él dijo, por ser el camino, Jesús es nuestra senda para poder llegar al Padre. Él dijo, soy la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Y Él dijo, yo soy la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como eternamente. Jesús es la imagen visible, tangible del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1. Recuerda esto, que no se te olvide. ¿Tú recibiste a Cristo? Los que están de este lado, ahorita voy con ustedes, los que están de este lado, ¿recibieron a Cristo? No se oigo su amén. Ustedes, ya eres uno con Cristo. ¿Tú lo pisotearías? ¿Tú lo ofenderías? Y si somos sinceros, lo hemos ofendido. Tal vez porque no conocemos este principio. Porque a mí me dijeron, tú recibe a Cristo Jesús, ya eres una nueva criatura y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero nunca me dijeron, ¿tú recibiste a Jesús? Cuida el templo donde mora el Hijo del Dios viviente. ¿Hemos cuidado ese templo, amados hermanos? No. No, porque todavía del corazón salen muchas cosas. Tal vez ya hemos dejado algunas, pero todavía siguen latentes otras. Y lo peor que puede estar en el corazón del hombre, digo lo peor, pues es nuestro carácter. No me dejo de nadie. Y hago lo que yo quiero. A mí nadie tiene que decirme qué es lo que tengo que hacer. Bueno, dale chance a Jesús. Dale la oportunidad a Jesús que te diga Él lo que tienes que hacer, porque Él te quiere bendecir. Dale la oportunidad de que Él te diga qué es lo que tienes que hacer, porque Él quiere hacer prosperar tu camino. Y porque no quiere que se pierda tu comunión con Él. Colosenses les dije 1:15. ¿Ya lo tiene? Dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Dios es invisible, pero a través de Cristo se hace ¿qué? Visible. Ojo, Dios es invisible, pero a través de estos hijos de Dios se hace visible. ¿Y cómo estoy manifestando esa imagen de Dios? ¿Cómo? La manera en la cual vivo, la manera en la cual reacciono, la manera en la cual yo pienso, lo que hay en mi corazón, ¿refleja realmente que Dios gobierna mi vida? La gente podrá conocer ese Dios invisible a través de algo visible. En el tiempo de Jesús, la gente, los judíos, conocieron al Dios invisible a través de alguien visible. A través de Jesús. Escuche. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Dios se hace manifiesto, se hace visible a través de una persona. En este caso,
a través de Jesús. Y hoy en día, a través de nosotros. ¿Están aquí, amados hermanos? Él es la revelación completa de lo que es Dios. Vamos a concluir. Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Se da cuenta cómo ese Dios invisible usa algo visible para que le podamos conocer? La gente, a través de la vida de Jesús, del comportamiento y las actitudes de Jesús, pudieron conocer al Dios de la gloria. Miren cómo Pablo, que no fue un discípulo de Jesús que caminó con él, sino que lo perseguía, él dijo estas palabras tremendas: Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesús refleja a ese Dios invisible a través de su vida. Evangelio de Juan, capítulo 5. Pónganse de pie. Voy a leerlo nada más. Vamos a explicarlo primeramente Dios el próximo domingo. Estúdialo en casa. Es desde el 19 al 29. Ahí Dios, en la Biblia que yo tengo, Dios habla hoy, dice la autoridad del Hijo de Dios. O sea, Dios le dio autoridad a Jesús porque moraba en él. Ojo, Dios te ha dado autoridad. ¿No me lo creen? Dios te ha dado autoridad. Por eso Dios dice, si yo te doy autoridad porque moro en ti, tú vas a poder vencer lo que no has podido vencer. Escuche, Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Jesús reconoció: yo no hago las cosas por mi propia cuenta, Yo no levanto ministros porque quiero levantarlos. Yo no predico esto porque quiero predicarlo. Yo no hago esto porque a mí se me antojó hacerlo. No, todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me lo dijo. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Dios ya te la dio. Quiso darte vida. Quiso darte vida. Así es que aprovechemos lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que Él es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados.
Dios le dio autoridad a Jesús, pero Jesús la supo aprovechar. Amado, Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado de su amor. Dios te ha dado de su presencia. Tal vez te ha pasado lo que a mí, que piensas que nada más con venir a un servicio, haber confesado el nombre de Jesús, haber bajado las aguas del bautismo, ya te hace una nueva criatura. No, amado hermano, yo tengo que aprender a vivir como vivió el Hijo. ¿Están aquí? Yo tengo que aprender a vivir como vivió el Hijo. Y tienes todo, amado hermano, para poder ser más que vencedor. Solamente neguémonos a nosotros mismos y dejemos que Él haga la obra en nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día en el que tú has hablado a nuestros corazones, Dios. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, mi Señor. Gracias porque todavía te compadeces de nosotros, mi Dios. Pero sobre todo, gracias porque todavía confías en nosotros que somos imperfectos, Dios. Estás esperando que nos volvamos a ti para que tú te puedas volver a nosotros. Estás esperando que yo tome la determinación y el compromiso de conocerte, de aprender a vivir como vivió tu Hijo amado. Y cuando yo aprenda a vivir como vivió tu Hijo amado, las cosas grandes y maravillosas que Él hizo, yo también las podría hacer, mi Dios. Y mira, Padre, que a pesar de que no he vivido como vivió tu Hijo amado, me has dado autoridad para poder orar por los enfermos y que sanen, para que en el nombre de Jesús poder liberar a los oprimidos por el diablo. Nos has dado esa bendición y ese privilegio. Aquellos que hemos experimentado esa unción y ese poder, a veces quisiéramos tenerlo de nuevo, mi Dios, pero no se nos olvidó que lo logramos cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos, cuando empezamos a someter nuestra voluntad a ti, cuando decidimos obedecerte en todo. Danos una nueva oportunidad, mi Dios, de poder demostrarte que en verdad te amamos, de poder demostrarte que en verdad te anhelamos y de poder demostrarte que en verdad tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Ayúdanos, Padre eterno, para que podamos, Señor, alcanzar nuevamente cosas que hicimos tiempo atrás en ti, mi Dios, pero tal vez por nuestra necedad, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, lo hemos dejado a un lado, Dios. Y la única forma de poder recuperarlo es estar en tu presencia, subir al lugar más alto, mi Dios, ahí donde mora el Dios de la gloria. Ciertamente hay una alabanza que dice: no hay lugar más alto, mi Dios. Y el lugar más alto eres tú, Padre eterno, el que podamos disfrutar tu compañerismo, tu amor, tu misericordia y tu perdón, Dios. A tus pies arde mi corazón. Así ardía el corazón de Pablo A tus pies al ir a buscar a Dios. llevo lo que Padre, que así arda nuestro corazón, es el lugar porque te anhelamos, de mi seguridad, porque deseamos llegar a casa donde nada para pasar tiempo contigo, me puede sellar. porque aun cuando estamos en el trabajo anhelamos pasar brevemente un tiempo contigo, mi Dios, porque tú eres todo de nuestra vida, Padre. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi sanidad, tú eres mi consuelo, tú eres mi
proveedor. Tú eres mi justicia. Tú eres mi redentor. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Eso es lo que eres para mi vida, Dios. Y si en verdad te anhelo, no tengo por qué cortar el tiempo de comunión contigo, mi Dios. Si hay cosas que para mí, humanamente hablando, son importantes, y busco la manera de que se puedan alcanzar, porque no el estar de tus pies, mi Dios, anhelándote, deseándote, solamente ya no pidiéndote, solamente estar en tu presencia, Dios. Lo anhelo. No te voy a pedir nada, solamente quiero estar en tu presencia, Dios. Ahí debo de permanecer, Dios, porque tú eres la fortaleza de mi vida, porque tú eres mi sabiduría, porque tú eres mi consuelo, porque tú eres mi paz. Y solamente en tu presencia podré vencer las adversidades que vienen a mi vida, Dios. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Padre, una vez más te damos gracias, Dios, porque a lo mejor no venía con alguna expectativa en especial, mi Dios, pero gracias por hablar a mi corazón. Gracias por recordarme que en el momento en que yo te recibí, tú te hiciste uno conmigo, Dios. Algo que tal vez no tenía revelado, Dios. Viniste a morar en mí, Dios, de tener la bendición y el privilegio de traer la presencia del Dios viviente en mi ser, Señor. Bendigo, exalto y glorifico tu santo nombre, porque me recuerdas que así como le dices autoridad a Jesús, también me la has dado a mí. Que así como amaste a Jesús, me has amado a mí, Señor. Yo solamente, Padre eterno, quiero aprender a vivir como vivió tu Hijo amado, Dios. Y cuando yo aprenda eso, mi Dios, lo demás va a venir por añadidura, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy me sustentas con la diestra de tu justicia. Gracias porque no me has pagado conforme a mis pecados, ni te has cobrado conforme a mis iniquidades, sino que puedo ver que eres lento para la ira y grande en misericordia, Dios. Gracias por permitirme en este día alabarte, exaltarte y glorificarte, y recibir palabra que aviva mi ser, palabra que me da consuelo, palabra que me redarguye, pero palabra que me va a preparar para toda buena obra. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y gracias también, Padre, por darme la bendición de proveerme lo necesario y poderte darte a ti lo que he recibido de tu mano. Te pedimos que bendigas al dador alegre y multipliques los diezmos y las ofrendas.
que abra las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, y que seas tú quien reprenda al devorador de mi economía, Dios, para poder ser tierra deseable y poder bendecir al necesitado. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce su rostro sobre de ustedes y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.